buenos días, ¿qué tal? Son las 12:05 de la mañana de este lunes 22 de marzo. Bienvenida a primavera, bienvenida a todos y a todas las que estáis en casa. Y un lunes más pues arrancamos nuestro magazine, nuestra semana, y lo hacemos con el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba. Como cada lunes nos visitan para tener una tertulia, mantener una tertulia de temas que, bueno, pues en general a todas y a todos nos interesan. Hoy concretamente vamos a hablar de la necesidad de velar por nuestra salud, no solo en los tiempos que corren por el virus con el que ya convivimos desde hace un año y que además viene para quedarse, por si a alguien no le ha quedado claro, viene para quedarse. Lo que pasa es que será mucho más llevadero como está siendo una gripe normal o como llegó a ser la gripe aviar o cualquier otra cosa, pero ahora mismo es verdad que tenemos que velar por nuestra seguridad y no solo para velar por eso, y vamos a hablar de eso, sino también del resto de nuestro día a día, del resto de nuestra salud, del resto de nuestros cuidados. Necesitamos y nos merecemos mirarnos un poquito más, independientemente de que tengamos un síntoma u otro o que pueda parecer que tenemos COVID o no. No, nuestro cuerpo nos da señales y nos da avisos por los que tenemos que sentirnos un poco inquietantes en ciertos momentos y decir, oye, puede ser una tontería, pero es que me merezco cuidarme, me merezco observarme y sobre todo me merezco estar bien. Hay a disposición nuestra un nutrido número de profesionales. Nuestra capital, nuestra provincia cuenta con muchísimos de ellos y hoy vamos a hablar con algunos de estos sanitarios, médicos o al final gente que estudia, se forma y se prepara para velar por nuestra salud, tanto psíquica como física, y que están ahí para ayudarnos. Hoy concretamente nos acompañan Elvia Martínez, que ya es conocida de la casa. Una alegría tenerte aquí, Elvia, osteópata. Bueno, no puedo estar más contenta y más agradecida de volver. Hombre, mucho tiempo, ya desde nuestras Mujeres 10, pero sigue demasiado. siendo ejemplo de Mujer 10 y hoy nos va a hablar desde esa parte física que debemos de velar por nosotros, no solo porque esté el virus rondando, sino porque nuestro cuerpo, como bien digo, nos da señales. Claro que sí, siempre hemos hablado, antes de la pandemia, hemos hablado de todas las señales de alarma, como es el dolor, la falta de movilidad, el bloqueo articular y tantos síntomas que sentimos de manera habitual por muchos motivos, y también adaptándonos a todos estos cambios, adaptándonos a la forma incluso de trabajar, que hablaremos durante esta tertulia del teletrabajo y todo lo que ello conlleva, y de conservar la salud, conservar ese equilibrio en el que nos encontremos bien y podamos llevar a cabo pues todas nuestras tareas. Por supuesto que sí. Sigue con nosotros también Elena Garrido, logopeda. Muy buenos días. Hola, y es que buenos días. Muchas veces no nos damos cuenta, sobre todo cuando tenemos pequeñitos en casa, la importancia de prestar atención a toda esa pronunciación y la ejecución de las palabras en los más pequeños y cuando van creciendo, ¿verdad? Claro, no solo los pequeños, la logopedia también se dedica a cuidar la salud de los niños y de los adultos, ¿no? Abarca toda lo que es la franja de edad que tiene el ser humano, y no solamente nos dedicamos a cuidar lo que es el habla y la comunicación, sino también la parte más desconocida y a la que menos atención se le presta, como es la deglución, masticación y, por supuesto, la voz, ¿no? Es muy importante, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a hablar durante mucho tiempo, sí, que cuando llevamos semanas de desenfreno, oye, se nota. Esta se nota, Hombre. Duele y avisa y dice, chica, cállate un poquito que Claro. te la telita. Es nuestra herramienta, es nuestra herramienta. Totalmente. Y por último, Pilar Jurado, psicóloga. ¡Ay, los psicólogos! Bueno, soy licenciada en psicopedagogía, bueno, eso pues, es algo que a mí me gusta siempre aclarar, ajá, pero desde hace años, más de 20, me dedico a la atención a familias con hijos con problemas de desarrollo, con problemas de conducta, con trastornos de aprendizaje y bueno, y junto con mi equipo pues abordamos todas estas necesidades, ¿no? Del bienestar, de la interacción familiar. Importantísimo también esas señales que nos da, bueno, pues nuestro día a día en familia para, oye, que no tiene nada malo, que yo creo que ahora ya se ve menos, Pilar, tú corrígeme, pero hace algún tiempo lo de decir, tengo que ir a un psicopedagogo, tengo que ir a un psicólogo, eso era como decir, bueno, estoy loca, o mi familia está loca, o mi hijo está enfermo. Bueno, todavía seguimos con bastante prejuicio en relación a esto, ¿vale? Y pienso que, bueno, que realmente
en el momento en que uno se siente mal, yo siempre se lo digo, ¿no? Cuando alguien viene a hacer informativa y me dice, bueno, me pasa algo, digo, si tú llevas una semana, 15 días, 20 días, un mes, acostándote y levantándote con la sensación de que estás enfadado con tu hijo o con tu hija, creo que una consulta no te viene mal. Y no significa, no hace falta venir cuando ya la convivencia es insostenible, porque entonces, bueno, ahí puede haber otras secuelas, ¿no? Que ya nos puede arreglar Elvia o nos puede arreglar Elena, porque la laringe es un músculo que también se contractura mucho, ¿no? Si no, decirlo vosotras. Sobre todo a ciertas edades, ¿verdad? Hay una etapa en la vida, en los más adolescentes, en el que los padres sufrimos, ellos sufren. Sí. Y al final es como una caja ahí de relojería y una bomba que llega un momento que explota, se nos contractura la espalda porque de la tensión tal, la garganta de la voz, y ya si hablamos de la cabeza, eso ya. Bueno, pues vamos a adentrarnos en profundidad, porque es verdad que vivimos una época, bueno, un poco en la que estamos un poco sugestionados por la situación que hay. Nosotros aquí estamos sin mascarilla, estamos con la distancia de seguridad, PCR, todo ventilado, no hay nadie más, o sea que, por favor, es verdad que cuando terminamos nos la ponemos y acabamos de quitárnosla, que todo el mundo quede claro, y además más de una o no, las tres estáis vacunadas. Sí. O sea que tenemos la gran suerte. Bueno, pues digo que vivimos un momento, una época en la que sí que es cierto que estamos, pues eso, un poco sugestionados por todo el tema COVID, no es para menos, creo que nadie estábamos preparados para vivir la situación que llevamos viviendo durante un año, pero sí es cierto que quizá nos olvidamos de otra serie de alarmas que estábamos hablando, que nos da nuestro cuerpo, que no tiene nada que ver con el COVID o con una gripe, que no le damos importancia y que pueden acarrear muchos otros problemas y que a lo mejor luego tienen difícil solución, ¿cierto o no? Pues naturalmente, nosotros desde la terapia manual lo que intentamos pues ayudar a pacientes que tienen, como decía antes, todo tipo de síntomas, y desde la tensión que tú nombrabas antes hasta esa falta de movilidad. Estamos, como tú bien decías, en una etapa muy convulsa, y que por un lado nos encontramos que hay pacientes que todavía tienen miedo a acudir a consulta, y desde aquí también pues nos viene fenomenal esta plataforma de comunicación para aclarar que no solamente tenemos todas las medidas que ya teníamos, que lógicamente pues cada toalla, cada sabanilla desechable, todas las medidas que ya existían, pues esas no las hemos cambiado porque todas eran buenas, y hemos implementado y hemos metido también otras, lógicamente, dictaminadas por la ley, pues tanto el gel como las mascarillas, como todo, y queremos hacer eso, un llamamiento a los pacientes que acudan tranquilos, que es un entorno seguro, que ahora mismo estamos atravesando uno de los momentos mejores, pero que si vuelve otro en el que empeore, que contamos con todas las medidas para que ese paciente pues se encuentre bien. Por otro lado, encontramos que hay muchos de los síntomas, como antes comentábamos, empeoran. Entonces, hay pacientes que hasta ahora pues no han tenido ningún tipo de sintomatología para acudir a osteopatía y ahora empiezan. Ya no hay, es curioso como vemos que esa curva de pacientes en las que, por ejemplo, las lesiones deportivas eran un top, pues ya no hay tantas lesiones deportivas. En cambio, como hablaba antes, el teletrabajo, el adaptar la postura, las sobrecargas posturales sobre todo, en cuello, en la columna lumbar, ¿qué te cuento? En los hombros. He tratado un montón de tendinopatías de hombros y es por la postura, por la posición que tenemos frente al teclado, que no es la idónea en la oficina. Claro. Que siempre en prevención de riesgos laborales, instauradas en las empresas, tienen una posición con una altura de la mesa, el ordenador... Una silla específica que en casa no tienes, es que son muchas cosas. Es que en casa hemos improvisado set de trabajo que puede ser a lo mejor en la cocina o en el comedor o en la naguilla. Y sí, el braserito, para estar calentito. En invierno más de uno, yo sé que han estado con el portátil y la naguilla, o sea, es así, pero
Eso al final acarrea otra serie de problemas. ¿Vosotros habéis notado en la parte de la logopedia ese miedo a acudir a consulta? Hemos notado, sí, sobre todo tanto con niños como con la parte más de adultos. Hemos notado porque, bueno, es verdad que es difícil mantener distancias de seguridad con determinadas patologías y determinadas casuísticas que tratamos con determinados niños y, bueno, pues sobre todo pues cuando trabajamos más con niños con dificultades de la comunicación. Y con adultos la parte más de terapia miofuncional, de deglución, que trabajamos directamente sobre boca, incluso el tema de la voz, que ahora con las mascarillas está afectando muchísimo porque es que reseca muchísimo la boca. Estamos empezando a notar que están ya habiendo muchísimas consultas por el tema de voz. Y es verdad que lo primero que te preguntan, claro, es difícil trabajar con mascarilla y mantener distancias de seguridad y sobre todo porque estamos expulsando, ya sabemos cómo se coge, ¿no?, y cómo se propaga el coronavirus y mantener es difícil, ¿no?, esas medidas, ¿no?, pero bueno, como ha dicho muy bien Elvia, manteniendo las distancias de seguridad, la higiene, la desinfección, espacios ventilados, con purificadores de aire, sí. Es decir, que contamos con todo tipo, ¿no?, de medios y recursos para mantener desinfectadas nuestras consultas. Elena, has dicho el uso de la mascarilla porque reseca y también porque elevamos más la voz. Claro, también, efectivamente, elevamos más la voz porque tenemos dificultad para proyectarla, ¿no? Entonces, claro, también incluso para el tema de la audición, ¿no? Entonces forzamos muchísimo las cuerdas vocales. En una conversación normal, como estamos teniendo ahora, todos tendemos también incluso, y es algo que lo hacemos todos, a leer los labios. Sí. Claro. Con una mascarilla no se lee los labios. Efectivamente. Entonces, tu cerebro como que no capta todo y necesitamos alzar la voz para que no, porque a lo mejor hay personas que no saben que tienen una deficiencia auditiva, por pequeñita que sea, y están acostumbrados a leer los labios. Oye, claro, es un apoyo más, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos todos los sentidos y en este caso nos vemos privados de uno. Exacto. Que está ahí totalmente, ¿no? Y claro, pues tenemos que esforzarnos más, tenemos que forzar más la vía auditiva y es verdad, ¿no?, que la mascarilla nos quita pues eso, ¿no?, la parte de lectura labial, y la gente que tiene problemas de audición, implantes cocleares, le cuesta muchísimo, ¿no?, trabajar y discriminar los sonidos y entendernos, ¿no? Claro. Es qué interesante esfuerzo. Lo que dice de cómo se adapta con este tipo de implementación, por ejemplo, de la mascarilla, en mi caso la postura. El mantener, porque esa sensación de que se reseca la boca, tiendes a abrir la boca y pasas mucho más tiempo con la boca abierta que antes. Y esa nueva posición de abrir la boca, incluso de la protrusión del maxilar, es que está forzando también muchísimas alteraciones de la mandíbula. De la articulación temporomandibular. La ATM muy afectada. Que está relacionada con el cuello, que está relacionada con... O sea, que nos baja la lengua, es que, sí, claro, está todo muy relacionado. Es muy interesante estudiar todos esos cambios para poder diagnosticarlo, para poder evaluar todos esos cambios posturales y poder tratarlos luego. Claro. Me parece, hombre, para nosotras un reto, me parece algo interesante, pero claro, acarrea una serie de patologías que hay que estar atentos. Claro. Porque la mandíbula, imagínate qué importante. Pues sí, sí. Pilar, en tu caso, ¿habéis notado menos visitas o al revés? ¿Se está tomando el tema del confinamiento afectado más a nivel familiar a los conflictos y demás? ¿Cómo se ha resuelto? Hemos notado bueno, ha habido muchas personas cuando vienen preguntan qué medidas tenemos, ¿no? Entonces nosotros le explicamos nuestro plan de contingencia. Es verdad que hemos organizado todo, incluso cada sala tiene un horario diferente para que no coincidan las familias a la entrada y a la salida. Por supuesto, lo del tema del gel, la medida de temperatura, todo lo que hacemos todos, ¿no? Pero de forma así más peculiar, nosotros hemos reducido el aforo en los grupos de habilidades sociales y hemos organizado un horario rotatorio diferente. Cada sala empieza con 10 minutos de diferencia para que las personas no se aglomeren en la puerta, porque no pueden entrar a la sala de espera, esperar. Claro. A la sala de espera solo entran los niños, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es bastante importante y hay muchas personas que nos preguntan cómo lo tenemos organizado porque, bueno, están muy sugestionados con el tema de la posibilidad de contagio, lo explicamos y quedan tranquilos. Y luego lo que nosotros hemos notado es
más en la franja de edad adolescente o preadolescente, ¿no? A partir de entre los 12, 13 hasta los 16, pues como el aumento del uso de la tecnología en el tiempo del confinamiento grande, ¿no? Que tuvimos en estos meses anteriores, ha hecho que los hábitos de los niños pues cambien o haya una mayor incidencia y un mayor uso de la tecnología, de las redes sociales, y eso ha afectado bastante tanto a su desarrollo en gestión de conducta, en hábitos en relación al estudio. También ha habido mucha cambio, o sea, han tenido muchos meses que, aunque todos han trabajado mucho, los profesores han estado ahí al pie del cañón, pero no ha habido un mismo nivel de exigencia en relación al trabajo. Entonces ahora eso se está notando, todos han vuelto a continuar el nivel del curso que le corresponde, sin en muchos casos tener en cuenta ese desfase que ha ocasionado ese cambio de hábito. Y lo se está notando mucho. Entonces en la interacción de la familia esto también afecta, y hay mucha consulta pues de familias que bueno, pues que la gestión del adolescente les cuesta mucho más hacerlo, que el hecho del uso inadecuado de redes sociales, que se ha potenciado muchísimo, está generando mucho conflicto, algunos problemas bastante grandes, y entonces bueno, estamos trabajando mucho en este sentido, ¿no? En hacer un reajuste conductual de los chicos en relación al esfuerzo, en relación a las dificultades que puedan tener de acceso a su currículum ordinario, y en interacción enseñándole a los padres cómo gestionar bueno, la tarea educativa en los tiempos que corren, ¿no? Que tanto avance tecnológico y todo lo que está ocurriendo está haciendo que la brecha generacional sea más grande si nos comparamos nosotros con nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Y claro, tenemos que ser conscientes de ello. Hace falta, eso nos exige a los padres un mayor nivel de competencia a la hora de educar, y creo que todavía no somos conscientes de ello. Por eso pienso que no hace falta estar fatal, no hace falta descubrir que tu hijo se autolesiona, o no hace falta descubrir que tu hijo ha hecho ninguna barbaridad para venir a consultar y decir, oye, voy a hacer un análisis funcional de mis pautas educativas, ¿qué consigo con lo que estoy haciendo? ¿Mi esfuerzo realmente me lleva al objetivo? ¿No? Y muchas veces con modificar pequeñas situaciones o pequeñas estrategias se consigue mucho. Yo creo que eso es que da miedo. Sí. Claro, porque implica que tú tienes que analizar lo que haces, y entonces es que ahí realmente muchas veces estamos equivocados pensando que el foco del cambio está en el niño, cuando el cambio lo tenemos que hacer nosotros. El niño va a ajustar su comportamiento a partir de lo que nosotros hagamos. Eso es clara, y lo que pasa es que, claro, cuando vienen familias con niños pequeños, parece como que esto cuesta menos trabajo entenderlo. Y cuando vienen familias con adultos, como ya tienen una talla que muchas veces nos pasan, y tienen la capacidad de responder a nuestros argumentos, contraargumentar, y pensamos que ellos tienen ya, en su vida ya pueden tomar decisiones, y tienen que tomar las decisiones que a nosotros nos gustan, con lo cual esto genera mucho conflicto, y hay hay dificultades de comunicación entre ellos, y muchas veces lo que hacemos nosotros es mediar. Los chiquillos no se atreven a decirle a sus padres lo que piensan y lo que sienten y lo que quieren, y los padres tampoco, ¿no? Y entonces, bueno, Me siento totalmente identificada. Pues nada, cuando tú quieras, hacemos una 16 años la semana que viene y es una guerra continua. Entonces, pero, bueno, te entiendo, y yo necesitaría de las tres. Pues porque es verdad, es lo que decía, es que tiene mucho que ver, además, tiene mucho que ver incluso la situación que hemos vivido. Tú lo hacías ver con el tema del uso de las nuevas tecnologías, con el exceso de horas que hemos pasado delante de la tele, delante del ordenador, con la forma de comunicarnos, porque nos comunicamos de una manera muy diferente, y la gente joven también lo hace. Llega a cierto momento en que cuando ya la autoridad está totalmente perdida, alzamos la voz, gesticulamos mal, ya nos tensamos. Es que es todo, y todo eso ha tenido mucho que ver, todo este año que llevamos vivido, que creo que ha intensificado mucho más todas esas patologías que a lo mejor eran pequeñitas o estaban iniciándose, pero que con este año como que han subido con creces.
si os ponéis, vamos, podéis montar un gabinete de las preguntas. No, cada una tenemos el nuestro, pero como ya nos llevamos bien, sí, pues sí. hacemos un Yo creo itinerario que, y ya sí, está. que un estupendo. taller del trío para familias y demás, yo me apuntaba a la primera, eso lo garantizo. Pero me gustaría que profundizáramos un poquito más y que sobre todo diéramos a los que nos están viendo, a las que nos están viendo, a las familias que nos están viendo, diéramos unas pequeñas pautas de cuáles son esas señales que debemos tener en cuenta en las diferentes edades para decir, oye, pues quizás necesito yo, o necesita mi pareja, o necesita mi hijo, el que acuda a un osteópata, el poder hacer uso de logopeda o en este caso de un psicopedagogo. En mi caso, yo creo que la señal de alarma, como decía antes, el dolor, el bloqueo, pero muchas veces, por ejemplo, los padres, sobre todo si son primerizos y ahora hablamos de bebés, no saben que con la osteopatía se pueden tratar muchas cosas con la seguridad de que nunca tiene efectos secundarios, de que no va a tener perjuicios nunca para el bebé. Como el tema de la lactancia, ¿no? Es que, como ya sabes de osteopatía, No, es que mi sobrina ha dado un año que no vea. Pues es curioso, imagínate lo que es un cólico de lactante en un confinamiento. O sea, eso hemos tenido muchos papás en los que es fundamental. Claro. La primera consulta para ellos es la mejor porque yo le enseño maniobras para hacerle al bebé en el momento de la crisis. Entonces, es que eso no tiene precio, para ellos es fundamental saber qué hacer porque les frustra mucho ver a un bebé que se comprime de dolor y que el llanto es totalmente incontrolado y que no sabe muy bien qué hacer. Se retuerce, directamente Total, se retuerce. esa es la palabra. Y desde bebés hasta niños que empiezan a tener pues molestias, dolores, tiranteces, la edad adulta, como hemos dicho, o por el entorno laboral, o por lesiones deportivas. Quiero hacer mucho hincapié también en la actividad física, que la hemos dejado bastante atrás. Es que en esa tercera edad o en esa tercera juventud creo que tiene mucho que ver eso, sí. La poca movilidad durante mucho tiempo, que al final se habitúan a coger una postura, a sentarse, y esa postura a lo mejor no es la más correcta y acaban con dolores. Totalmente, es fundamental revisar la postura y es fundamental revisar la actividad física que cada paciente elabora, cada paciente realiza. Se salen menos a caminar. Es verdad que hemos pasado un invierno ahí con frío y con tal y siempre nos para, pero se sale menos a caminar, se hace menos ejercicio. Es verdad que se han disparado las elípticas, las bicis, las cintas para hacerlo en casa en un entorno seguro y sin mascarilla. Pero a lo mejor no sabemos utilizarlas bien. Eso es. O por ejemplo, antes había sesiones grupales de yoga, de tai chi, de pilates y ya pues esos centros han tenido que cerrar, se están reincorporando ahora con las nuevas medidas, no es tan fácil el acceso. Claro. Entonces, revisar con cada paciente la actividad física es fundamental. Por eso también ahora en Medicem ofrecemos en un entorno clínico un entrenamiento personal que muchas veces hay muchos compañeros que lo tienen y cada vez más importante y más efectivo porque vemos que hay una transición de la lesión que tiene el paciente hasta la recuperación y entrenar con esa recuperación de esa lesión. Claro. Entonces, en un entorno con un especialista, osteópatas, fisioterapeutas, por ejemplo, Fisioterapia Sansueñas lo tiene, que es compañera nuestra, o Aureum, también que tienen entrenamiento personal en ese entorno clínico, es fundamental. En Medicem lo vamos a tener también con un especialista, INEF, está con una formación y una titulación universitaria para ofrecer lo mejor y yo creo que es importante reiniciar esa actividad física pues para evitar pues esa rigidez, para evitar problemas musculares, tendinosos, ligamentosos y ponernos un poquito en forma que lo necesitamos para recuperar el equilibrio y recuperar la salud. Totalmente. En el caso de la logopedia, ¿cuáles son, por edades o por tramos, esas alarmas que pueden sonarnos o que pueden decirnos, oye, no estaría de más visitar a un profesional? Si hablamos de la edad infantil, sobre todo, pues bueno, cuando el habla y el lenguaje no aparece, que muchas veces decimos, bueno, ya hablará, o si mi marido o yo hablé a los 4 años, no, es importante, hay unas edades, hay unos tramos, pero es importante acudir al logopeda, que es el especialista en el lenguaje y en la comunicación, para ver si realmente hay un retraso o hay un trastorno.
Si ese habla no es clara y muchas veces, ¡ay, qué bien! Pero si es muy gracioso su habla, ¿no? Está sustituyendo unos sonidos por otros, pues también hay que acudir a un especialista para que sea el que determine, bueno, si es parte del proceso evolutivo de la adquisición del lenguaje y del habla o es que realmente hay un trastorno. Si hablamos de ya más de adultos, de la voz, en el momento que notemos algo en nuestra garganta, que notemos pues que tenemos como un cuerpo extraño, que necesitamos carraspear mucho, o tosemos, o notamos tensión, dolor, automáticamente, pues bueno, ir por supuesto a tu médico, que es el que te tiene que derivar para el otorrino, para que te vea las cuerdas vocales y si todo está bien a nivel orgánico o ya hay alguna alteración y por supuesto acudir al logopeda para que te enseñe a hablar y a utilizar correctamente la voz. Y si hablamos ya, bueno, pues más en el tema quizá estético, ¿no?, que es la parte más de terapia miofuncional, cuando vamos al ortodoncista, que muchas veces vemos que tenemos los dientes, es que tengo que ir porque no los tengo bien, o quiero que ponerme brackets. Muchas veces tenemos que ver y analizar si realmente es un problema orgánico porque hay un problema de apiñamiento dental o es porque realmente tengo un mal hábito lingual. En este caso es mordernos las uñas, sacar mucho la lengua, produce una alteración en todo lo que es nuestra boca, que necesitamos de la ayuda del logopeda para después usar los servicios del ortodoncista, que es el que termina todo el proceso, ¿no? Entonces, claro, nosotros trabajamos de una manera muy coordinada con los demás especialistas, ¿no?, para poder sacar, pues bueno, todos estos trastornos y estas dificultades y normalizarlos, ¿no? Y al final, pues, lo más importante es adquirir... Muchas veces que no le damos importancia a este tipo de temas y acarrean consecuencias que luego es muy difícil de volver atrás o de solucionar, ¿verdad? Claro, sobre todo porque, bueno, piensa que lo que adquirimos son malos hábitos, que nos tenemos que hacer conscientes de que lo tenemos para instaurar un hábito nuevo, con lo cual es complejo y necesitamos estar muy focalizados, muy pendientes de que queremos cambiarlo y qué es lo que hacemos mal para poder modificarlo, ¿no? Por eso es esencial trabajar de manera coordinada, pues bueno, con osteopatía, con psicología, con neurología, ortodoncistas. Es esencial el trabajo interdisciplinar, es esencial en nuestro campo, ¿no? Es esencial lo primero mirarnos, observarnos y valorar, oye, si estamos haciendo las cosas bien, si no, si nuestro niño tiene o si nuestra pareja, porque es muy importante también la visión de la pareja. Cuando somos adultos como que nos dejamos un poco y a lo mejor uno no se da cuenta, pero si tu pareja se ha dado cuenta, oye, es momento de que vayamos, es momento de que hagamos, es momento de que te mires esto. Muy importante y no pensar solo en el COVID, que no solo el COVID está y gracias a Dios estamos saliendo de todo esto y cada vez hay menos contagios y la vacuna está funcionando y además hay mucha gente vacunada. Entonces vamos a mirarnos también otras cosas. Pilar, en tu caso, ¿cuáles son las alarmas o qué es lo que podemos detectar para decir en cada etapa es momento a lo mejor de pedir ayuda? Aquí hay algo que no funciona, aquí me estoy equivocando, que creo que es la parte más difícil del reconocimiento de la equivocación de cada uno de nosotros. Bueno, a ver, en Aprender Pensando ya llevamos más de 20 años, ¿no?, trabajando fundamentalmente con la conducta, ¿no?, y todo lo que alrededor pues conlleva, desde bueno, al principio lo decía, ¿no?, tanto acompañamos a familias con niños que tienen trastornos del desarrollo y a lo mejor trabajamos con ellos desde la primera infancia y si están contentos, cómodos y a gusto, terminan siendo adultos y continuamos trabajando con ellos, que nos está pasando ya, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, esto cuando son situaciones muy técnicas, ¿no?, o que son fácilmente identificables, incluso, bueno, puede ocurrir pues que el pediatra o otro profesional clínico, sanitario, médico, pues lo identifique y entonces vienen a consultar. Pero cuando estamos en una dinámica de familia normalizada, yo siempre le planteo a las familias que cuando nuestro hijo, si tiene un temperamento tranquilo, afable, reposado, tenga el temperamento que tenga, pero empieza a tener una incidencia mayor de un comportamiento de mucho enfado, de mucha rabieta, de portarse mal, cuando los niños se portan mal con alto nivel de frecuencia,
son mensajes que nos están mandando, de que ellos no están bien, ¿vale? No todos los chiquillos, aunque sean adolescentes, tienen la capacidad de decir estoy mal, estoy triste, no me gusta lo que me pasa, no sé por qué estoy así. Muy pocas veces esto ocurre, pero sí lo hacen de otra manera, lo hacen portándose peor, lo hacen enfadándose mucho, lo hacen a lo mejor llorando sin venir a cuento, ¿no? Y entonces, bueno, también el estar un poco atentos a eso, que muchas veces en el estrés del día que llevamos, ¿no? En toda esa carga de tareas que los padres desempeñamos, nos metemos en una rueda que nos pasa desapercibido que un niño pueda estar demasiado tiempo en su cuarto, o a lo mejor ahora también un poco fomentado por la tecnología, un poco fomentado por la edad, pues pensamos que los niños tienen que estar en su habitación en intimidad, y sí, esto es bueno, pero no las 24 horas del día. Entonces, si esto empieza a ocurrir, y si nos acercamos a ellos y nos rechazan físicamente o no les apetece, no todo es cosa de la edad. Que muchas veces en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor que cuesta más trabajo identificar esto, pues todo eso lo achacamos a la edad, y la adolescencia no tiene por qué ser todo cosa de la edad. O sea, hay muchas situaciones que se dan, pues que los chiquillos no le están pasando bien, y a lo mejor van a buscar ayuda en sus iguales o buscan ayuda en internet, y esto es un gran peligro a mi juicio, ¿no? Buscar información en internet para solucionar lo que ellos piensan o lo que a ellos les preocupa, pues tiene muchos riesgos, porque no todos los contenidos tienen control, son contenidos adecuados, y ellos eso no lo saben discernir. Entonces, bueno, en el momento en que tengamos estas barreras de comunicación con nuestros hijos, o si son pequeñitos, tengan un exceso de rabieta o un exceso de portarse mal, creo que es momento de consultar. Algunas veces esas rabietas simplemente se resuelven, o esos enfados, haciendo un análisis contextual, un análisis funcional, y otras veces, sobre todo en los primeros años de vida o en algunos momentos de la adolescencia, son indicador de que hay un trastorno a otro nivel. Entonces, bueno, es bueno acercarse a un centro de nuestras características. Hombre, en Aprender Pensando trabajamos, pero aquí nuestras compañeras también lo hacen, ¿no? Y consultar, pues para saber si eso que está ocurriendo forma parte de esos hitos del desarrollo, ¿no? Que decía antes Elena, que son adecuados, o algo está ocurriendo, ¿no? ¿Os habéis sentido un poco desplazadas del sistema por vuestra profesión, dentro de que sois esenciales a nivel sanitario, pero quizás no se ha tenido muy en cuenta vuestra... Bueno, creo que esto se nos ha vuelto un poco en contra, ¿no? La de que se nos considere esenciales a nivel sanitario. Claro. ¿Te refieres por el tema de la gestión empresarial? Sí, en general por todo, porque bueno, es verdad que nos hemos acordado mucho de los enfermeros, que tienen todo mi respeto, además han trabajado a full, de los médicos, sanitarios de primera fila, 112, emergencias. Pero es que detrás de todo eso, un psicólogo o una psicóloga es muy importante. Un osteópata ante una situación familiar dramática como las que se han vivido y se están viviendo hoy en día, también es muy importante. Un logopeda, es que es súper importante, porque se están viviendo situaciones muy complicadas que afectan a todos. Muchos enfermos de COVID, el tema de la deglución, y uno de los problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud es que no hay suficientes logopedas en los hospitales, y una de las consecuencias que han tenido todos los enfermos de COVID, la gran mayoría de ellos, hay estadísticas que dicen más del 95%, es que han tenido un problema de deglución. Claro. Y claro, eso no había profesionales para trabajarlo, ¿no? Que claro, en el ámbito sanitario hospitalario, claro, en el ámbito hospitalario ha habido carencia, porque hay una gran carencia de nuestro perfil profesional, ¿no? Y que llevamos muchísimo tiempo desde los colegios profesionales y el Consejo General de Logopedas luchando y pidiendo que nuestra figura esté mucho más reconocida, porque bueno, en realidad no se nos tiene como muy en cuenta, o se nos ha asociado mucho a la parte educativa, pero no tanto a la parte, ¿no?, sanitaria. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, y ahora con el COVID se ha demostrado y se ha visto cuán importante ha sido, ¿no?, y la labor que ha desempeñado muchísimos de nuestros compañeros logopedas que están en hospitales, ¿no? Pero claro, un logopeda para toda una provincia, claro, pues me puedes tú a mí decir... O sea, que en ese caso y en el vuestro, porque sí, es que hablando en plata, los servicios vuestros
Si nos vamos al centro sanitario de paciente de COVID, la familia tal, se vive situación complicada, oye, pues si tienes dinero te lo pagas y si no, pues búscate la vida. Sí. Claro, como decía Elena, hay una serie de sanitarios que siempre reclaman más presencia en la sanidad pública, pues que son logopedas, nutricionistas, más psicólogos, más fisioterapeutas, que ahora son tan importantes para la recuperación respiratoria, que hay hay especialidades de fisioterapia respiratoria para ese tipo de pacientes. Nosotras en el ámbito privado, pues yo he observado algo muy, muy positivo, que es más comunicación entre nosotras, más compañerismo, quizá el asociacionismo como FPC o como otros grupos de sinergia y networking tienen mucho que ver en eso. Siempre nos hemos derivado pacientes unas a otras o unos a otros en caso de otros centros, pero ahora también incluso lo que antes veíamos competencia, ahora los vemos como compañeros. Claro. O sea, centros de fisioterapia, de osteopatía, de terapia manual, ahora nos vemos más como grupo, como equipo. Y eso yo creo que es súper positivo. Vamos, tengo excelente. Y yo creo que también forma parte de la madurez de la empresa. Sí, o sea, sí, cuando empiezas, tú lo que quieres, los pacientes para mí y tal, y yo puedo, y yo... Pero ya me dicen cumple 16 años. En estas alturas... A estas alturas yo, los pacientes que yo veo que un compañero mío lo va a hacer mucho mejor, es que me encanta recomendar y me encanta derivar y no quiero todo, quiero lo que se me da bien. O sea, claro. Tú sabes, a mí me encanta tratar bebés, embarazadas, músicos, bailarines, eso yo... y muchas veces derivo a compañeras, a otros pacientes que sí, los he tratado y los trataría y los trato muy bien. Pero no es específicamente mi especialidad y prefiero derivar. Yo creo que sacamos de positivo y siempre el mensaje esperanzador, ¿verdad?, que nos gusta, y ver el lado bueno, ha sido la comunicación entre especialidades, esa derivación de pacientes, y no solamente entre compañeras que nos dedicamos a especialidades diferentes, sino de la misma especialidad. Sí, es verdad. Bueno, a mí me va a pasar muchas veces. Yo a Elena le derivo a muchos pacientes de voz o de otras patologías, que aunque en mi centro hay logopedia, ¿no? Pero bueno, entiendo que no entra dentro del rango del trabajo que yo coordino y que yo gestiono, y entonces pienso que van a ser mejor atendidos en un centro con una compañera que tenga esa especialidad, ¿no? Y a mí eso es lo que decía Elvia, ¿no? Nosotros oficialmente, yo siempre digo oficialmente, Aprender Pensando abrió sus puertas en el año 2003, yo ya venía de un bagaje de trabajo de muchísimos años, desde la adolescencia casi. Pues no eres tan mayor, ¿eh? Pues es que me ha cundido mucho, Elvia, que quiere que te diga que empecé a currar muy pronto. Cuando la gente me dice, qué suerte, tía, le digo, sí, tengo muchísima suerte porque bueno, trabajo en lo que me gusta, pero vamos que... Ya, que me lo he trabajado, que nadie me lo ha regalado. Desde los 16 años estoy ahí a pico y pala. Y es verdad, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Yo, los compañeros psicólogos, creo que en el ámbito de la sanidad pública, pues hacen falta, y hace falta también, creo que especialización, ¿no? Porque para tratar un niño no puede haber alguien generalista, tiene que haber alguien que sepa de niños, en fin, bueno, eso sería un debate muy largo, pero a nivel privado yo, tanto en el tiempo que estábamos encerrados con todo lo que teníamos encima, porque claro, somos esenciales, pero esencialmente nadie venía a trabajar con nosotros. Exactamente. Claro. Entonces, claro, todo el mundo estaba en su casa y nosotros teníamos la posibilidad de abrir, pero sin nadie que viniera, que eso ha sido una gran trampa. Ha sido una gran trampa en la que nos hemos visto, y bueno, que cada uno a sus espaldas tendrá la mochila que tenga que tener, ¿no?, para gestionar todo eso. Pero sí es cierto que desde FPC y desde los años que te da, ¿no?, y la experiencia, ¿no?, y lo que decía Elvia, ¿no?, la madurez de ver las situaciones ya con otra distancia y de otra perspectiva, pues yo no tengo ningún problema en colaborar entre nosotras, en hacer sinergia, en derivarnos pacientes, en tener pacientes comunes que a lo mejor, no sé, por ejemplo con Rocío, ¿no?, con la compañera Rocío Martínez, que es psicóloga, pues ella trabaja unos aspectos de la entidad familiar, nosotros trabajamos otros, en fin, que realmente hacemos, ¿no?, sinergia entre nosotras, y creo que eso es muy interesante y es un apoyo que sentimos que también ayuda muchísimo, ¿no?
¿Creéis que falta información en la sociedad sobre cada una de vuestras especialidades? ¿Hay desconocimiento por parte de la sociedad de hasta qué punto puede ser útil la consulta con un profesional de vuestro sector? Bueno, y es que yo creo que somos de las 3 especialidades que más requiere de eso. Porque un odontólogo, todo el mundo sabe para qué va el odontólogo. Incluso un fisio, todo el mundo sabe acudir al fisio. Y un psicólogo... Y quedaste bien, ay, me voy al fisio. Claro, pero tú sabes mi lucha. Sí, sí. Por defender la osteopatía como una disciplina científica. Yo tuve la suerte de la formación que tuve, que estudié en una universidad inglesa durante 5 años, medicina osteopática, que eso no es habitual en este país. Y que luego me he seguido formando, y también en fisioterapia. O sea, ha sido una carrera de formación durante todos estos 16 años muy larga, pero que yo soy osteópata. Desde que empecé el primer día de clase en la facultad hasta este instante. Y cuesta mucho trabajo dar a conocer la osteopatía, pues con sus ramificaciones de estructural, craneal, visceral, que la gente acude cuando tiene un dolor, cuando tiene una rigidez, y a que manipulemos. Pero eso es a lo mejor un 5% de un tratamiento de osteopatía. Hablábamos de esa tensión, de ese estrés, de la afectación cervical, de la ATM, pero eso hay un tratamiento muy importante, muy completo. Tenemos una caja de herramientas y una caja de multitud de terapia manual y de técnicas específicas que un osteópata debe saber para realizar en el orden que lo necesita, en el momento que lo necesita, a cada paciente. O sea, no existen los protocolos, nos ayudamos también de tecnología, pero básicamente son nuestras manos las que tratan a los pacientes. Y bueno, el hándicap de dar a conocer la osteopatía como una medicina manual, como unas técnicas totalmente científicas que se dan la mano de muchas otras especialidades. Cada vez, yo tengo mucha suerte con mi formación, pero cada vez que yo hablo con un especialista y le explico y me comunico como ellos y tal, es que no tienen ningún lugar a dudas que la osteopatía funciona. O sea, es que, funciona, y además podemos hacer hincapié en que es un complemento ideal para cuando se padece otro tipo de enfermedades, a lo mejor más serias, y que no sabes cómo vencer esos dolores, esos tal, si no es con química, y muchas veces claro, la osteopatía ayuda. Efectivamente. Para nosotros el mayor triunfo es que un paciente pueda, de manera paulatina y control de su médico, ir dejando medicación. Cuando llega el primer día, la primera consulta, siempre, que es lo más importante de la osteopatía, ya lo sabes, la primera consulta en la que establecemos toda la información del paciente y se clasifica y se ordena para establecer luego la estrategia de tratamiento, viene con una serie de medicación que toma. Y para mí el gran triunfo es que vaya dejando, siempre bajo supervisión médica, esa medicación de manera paulatina, porque no la necesita. Tema de calmantes y todo lo demás. Antiinflamatorios, porque luego toda esa medicación, que de manera crónica puedes padecer otro tipo de efectos secundarios, pues digestivos, en el páncreas, bloquear y saturar el sistema a base de fármacos, pues no es la solución. Hay otros que no tienen efectos secundarios, como es la osteopatía, la terapia manual, que evita esa saturación por medicación y esos efectos secundarios nocivos para el organismo. En el caso de la logopedia, un logopeda, sí, es que la niña no pronuncia bien la R, ¿no? Eso es para los que no pronuncian la R, exacto, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Y es un campo mucho más amplio. Un campo mucho más amplio, sí. Es que le he dado en el clavo, ¿verdad? La R, no ríais, pero es que así, la R... La famosa R. Bueno, pues hacemos algo más que la R. Hacemos algo más que la R. Menos más. Hombre, si no... Vaya, sí, claro, es una profesión, pues bueno, que es verdad que es muy desconocida, que se asocia mucho con el tema escolar, con el colegio. En los colegios no podemos trabajar, somos profesionales sanitarios, solamente podemos trabajar en hospitales o en clínicas.
En los colegios lo que hay son maestros de audición y lenguaje. Nosotros nos dedicamos a algo más que enseñar a hablar, sino también a comunicarnos, a deglutir, a tragar, a cuidar nuestra voz, a todo el tema de la comunicación cuando sufrimos un ictus, o hay personas que tienen un ictus ahora que está tan de moda con el tema del coronavirus, de la vacuna y todo lo demás. Sí. Entonces, bueno, pues todo ese campo es un campo muy amplio que, como muy bien ha dicho Pilar, pues tenemos que ir especializándonos en cada una de las ramas que tiene la logopedia, porque es un abanico muy amplio, ¿no? Y es muy importante, pues eso, saber derivar a los compañeros que están especializados en unos campos más que en otros. Es que la necesidad de un logopeda puede llegar desde el nacimiento, porque claro. Pues el bebé venga con algún tipo de problema, hasta edades avanzadas, claro. En residencias, que llega un momento que se paraliza, o que por alguna enfermedad, por algún microictus, se queda paralizada una parte y tienen que volver a empezar. O sea, claro. Es que estáis en todo el periodo... En todo el periodo vital del ser humano. Sí. Y muchas veces no nos damos cuenta, es verdad, y no valoramos, y creo que es el desconocimiento de la necesidad de profesionales de vuestro sector y de lo que en cualquier momento de nuestra vida podemos necesitar vuestro, lo que hace que no se os tenga en cuenta. Claro, ¿no? Y una de las cosas, como muy bien has dicho, es la tercera edad, ¿no? Que quizá también es la parte más desconocida, ¿no? Porque no solamente está ahí el lenguaje y la comunicación, sino la deglución, en las residencias. Una persona, ¿no? Con Alzheimer. Claro, vamos perdiendo la capacidad de tragar, vamos perdiendo musculatura. Claro. Entonces, claro, tenemos que enseñar y tenemos que reeducar esa deglución, que muchas de las muertes que se producen en las residencias es por aspiraciones, por problemas de deglución, ¿no? Y claro, pues nuestro perfil es ahí, es donde debe de estar, y sin embargo, pues bueno, tenemos una presencia muy escasa, porque también es muy desconocida, claro, ¿no? Nuestra labor en ese campo de la tercera edad. O sea que hay que tener un poquito más en cuenta. De aquí nos van a salir varias ideas importantes que creo que vamos a poder llevar a cabo, porque debemos de estar al tanto y debemos de conocer las diferentes posibilidades que tenemos al alcance de nuestras manos para que nuestro día a día sea mucho mejor, el nuestro y el de todos los que nos rodean, claro, tengan la edad que tengan. Y es súper importante. En tu caso, Pilar. En mi caso, como a mí me gusta lo difícil, pues yo... No solamente, a ver, pienso que ya a lo largo de estos años, el otro día lo hablaba, ¿no? Pues yo he creado mi marca, ¿no? Mi marca es la metodología Aprender Pensando, con lo cual el que viene a Aprender Pensando, pues descubre que hay una metodología de trabajo diferente y artesanalmente diseñada, ¿no? Nosotros trabajamos bajo una perspectiva de análisis cognitivo-conductual integrado, y toda la problemática de la infancia y de la adolescencia, centrada en los problemas o en las dificultades que ya he nombrado antes, pues tienen un abordaje especial, ¿no? Y evidentemente yo me rodeo de un equipo de especialistas, ¿no? Que de los diferentes ámbitos, pues de la psicología, la logopedia, de la fisioterapia, pero todos trabajan, y todo el personal que entra a trabajar conmigo aprende una metodología específica del control del comportamiento, del análisis conductual, pues para ayudar a las diferentes situaciones, ¿no? Yo siempre digo que trabajamos con familia y que la familia viene por una necesidad específica, concreta, pero que no solamente trabajamos con el niño o con el adolescente, sino que trabajamos con toda la realidad familiar y hacemos un abordaje en ese sentido, pues sistémico, en el sentido del término de que trabajamos con toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el asesoramiento educativo a los padres que ya hemos hablado, hasta la interacción con los hermanos, hasta el enseñarle a los hermanos a tratar la problemática de su hermano, que muchas veces esto no se aborda, ¿no? Y cuando hay un chiquillo pues que tiene síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista o deficiencia mental o cualquier otro tipo de dificultad, déficit de atención, no entienden el resto de hermanos qué supone, ¿no? Por qué se comporta de esa manera, qué es lo que necesita, de qué forma ayudarlo, de qué forma convivir con él. Y entonces, bueno, nuestra forma de trabajar es muy amplia y la reivindicación, pues sí, el que uno entienda que cuando hay una dificultad de convivencia familiar,
pues yo siempre digo que tenemos hijos para disfrutar de ellos, no para pasarnos la vida amargados intentando que hagan las cosas que nosotros queremos que hagan, ¿no? El río la corriente del río va siempre por un cauce y tenemos que aprender a convivir con ella, ¿no? y a entenderla para poder manejarla y que la situación mejore, ¿no? Muchas veces los padres me dicen, bueno, si el niño sigue igual, lo que pasa es que yo he aprendido a verlo de otra manera. Digo, claro, es que ese es el objetivo, o sea, realmente tu hijo nace con un temperamento, con unas características, con unos predisponentes, y no nos paramos a pensar que un ser vivo, una nueva vida, una nueva persona viene a nuestra familia y tenemos que aprender a convivir con ellos y a establecer relaciones bueno, para que cuando el hijo sea mayor, pues, ¿qué clase de relación quieres tú tener con él? Es que cada uno somos diferentes. Claro. En una misma familia yo tengo 3 y cada uno es diferente. Y los 3 son del mismo padre y de la misma madre y criados en la misma casa, pero cada uno y cada una piragua, según dicen. Bueno, yo estoy encantada de teneros aquí. Cada día aprendo más, pero me gustaría sobre todo mandar un mensaje, ahora que estamos ya terminando, me gustaría mandar un mensaje, y es que creo que es muy necesario el poner en valor cada una de vuestras áreas, en poner en valor y en que se os tenga en cuenta, porque en la situación que estamos viviendo hoy por hoy, después de un año como el que llevamos, nos hemos dado cuenta de la cantidad de necesidad que nos hace las personas de alrededor, la necesidad de contactar con uno, del estar con la gente, de saber comunicarnos, que es tan importante, y sobre todo hemos tenido mucho tiempo para observarnos, creo, y nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que hacemos mal. Sí. Pero a la vez de eso nos hemos dado cuenta de que es que en la sociedad en general tampoco tiene en cuenta, a nivel ya estatal, a nivel institucional, tiene en cuenta la cantidad de necesidades que las personas tenemos a lo largo de nuestra vida, que nos pueden surgir tanto por nosotros como por nuestros hijos o por nuestros mayores, y que en muchas ocasiones no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a ello. Y debemos de tenerlo, tenemos que levantarnos y dar ese toque de atención para que haya mucha más visibilidad de cada una de vuestras áreas. Creo que es algo fundamental, porque a la vista está que sin un logopeda no se pueden solucionar muchísimos problemas que se dan no solo en edad infantil, sino en mayor. Sin un osteópata hay muchos dolores, muchas pastillas que no podemos quitarnos y que además nos va a ayudar a vivir pues de manera mucho más fácil, tengamos o no algún otro problema, o incluso con alguna otra enfermedad puede ser un complemento fantástico para mejorar nuestra calidad de vida. Y ya sin un psicopedagogo sí es difícil educar, cuando además la cosa se tuerce es más complicado todavía. Entonces creo que falta ese dar importancia a lo que verdaderamente tiene, y dar importancia a lo que verdaderamente tiene mucho que ver con que se generen esa serie de ayudas necesarias para que vuestros sectores sean de verdad no solo considerados necesarios y prioritarios, sino que lo sean ciertamente. Que lo sean ciertamente. Además de serlo, hay que parecerlo, ¿no? Entonces, esa es la parte que creo se queda ahí un poquito pendiente, y que desde aquí de verdad queremos hacer un llamamiento, porque estoy segura que en casa habéis aprendido hoy mucho y os ha dado mucho que pensar, porque a mí en cada una de sus áreas me ha dado mucho que pensar de cuántas cosas estoy haciendo mal y que debería de haber pedido ya quizás consejo, ayuda a profesionales. Vosotros también tenéis la oportunidad, y yo como siempre daros las gracias a las 3 por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias y al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que cada semana nos aporta 3 o 4 grandes mujeres que pelean día a día, luchan día a día por seguir estando arriba, y además no solo por eso, sino por darnos de lo bueno lo mejor en cuanto a su profesionalidad y en cuanto a su esfuerzo y a sus ganas de seguir trabajando y de seguir peleando por un futuro mucho mejor para todos. En su caso, en el sector de la salud,
tan importante, tan necesario, el que tenemos que tener tan en cuenta. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ti siempre. De verdad, espero veros y además vamos a vernos, estoy segura. Se me han ocurrido un montón de cosas, yo que mi cabeza no para de pensar. La mía tampoco para de pensar. Seguro que de aquí sale mucha sinergia y que vamos a contar con vosotras en muchísimos otros espacios. Gracias a las tres.